En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo María, por las benditas almas del purgatorio. Queríamos retomar el tema de la infalibilidad del Papa, que lo empezamos con motivo de la Cátedra de San Pedro. La Cátedra de San Pedro es la cátedra de la verdad aquí en la tierra. Ninguna cosa humana tiene lo que tenemos los católicos por ese don de Dios exclusivo para el Papa, un carisma y un amparo y una protección. El Papa nunca puede enseñar nada contra el dogma ni contra la moral. Está amparado para que él no cometa ningún error en esos temas como autoridad, como Papa. Y se nos junta hoy con un santo muy hermoso, muy glorioso, muy santo y muy sabio además, que es español. Por lo tanto, como la semana pasada recién habíamos tocado este tema y como han pasado varios días, queríamos del tema de infalibilidad reintroducirlo tan solo. Mañana seguiremos, si Dios nos permite, y hablar un poquito también de San Raimundo, que es el santo de hoy. Empecemos por él, San Raimundo de Peñafort, santo español, catalán, de Barcelona, de familia noble. Y un primer dato curioso, esos dones que a veces Dios da a algunos santos, muy longevo, vivió prácticamente 100 años, desde 1175 a 1275, lo que se discute es si llegó a cumplirlos a los 100 años o murió un poquito antes de cumplirlos, pero va de 1175 a 1275, 100 años, abarca 100 años llenos de santidad y de sabiduría. Se dedicó, después de dedicarse a las humanidades en su juventud, fue a Bolonia, en Italia, un centro importantísimo para la época del estudio del derecho canónico, y es, junto con los temas de confesión, son tal vez los dos grandes hitos en su saber, el derecho canónico y las normas de los confesores. Escribió una obra que no le puso de título Suma, pero es como una especie de suma de los confesores, donde él ponía en orden todos los temas y todas las maneras que deben llevar o con que deben manejarse los confesores. Además de ello, en el derecho canónico, con el tiempo, el Papa de la época, Gregorio IX, le pidió que ordenaran las disposiciones de los papas en cuanto a los decretos, y como pidió orden en los decretos, él escribió las decretales, las famosas decretales en la Iglesia Católica, es obra de él, para poner en orden y sistemáticamente las decisiones de los papas en los concilios y en otras circunstancias. Obtuvo, como decíamos en un momento, el título de doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil. Era doctor y estudioso en ambos derechos, el derecho de la Iglesia y el derecho de las sociedades, el derecho civil. Y en el título de doctor explicó los cánones de la Iglesia Católica, los sagrados cánones, con gran admiración. Y habiendo crecido su fama, el obispo de la época de su ciudad natal, él estaba en Italia, en Bolonia, el obispo de Barcelona, de su ciudad natal, pasó por Bolonia e insistió mucho hasta que lo convenció que lo acompañara a Barcelona, que volviera a su ciudad para ayudarle en la tarea del gobierno de su rebaño. Este obispo pidió su ayuda, donde se destacó ya su santidad, su modestia y su gran sabiduría. Tenía singular amor a la Santísima Virgen. Siendo ayudante del obispo de Barcelona, o por la época, digamos, recién a los 45 años de edad, ingresó en forma oficial, digamos así, a la orden de predicadores, pero recién a los 45 años. De hecho, se lo conoce como uno de los grandes santos de la orden de Santo Domingo, de la orden de predicadores, pero fue su ingreso, su profesión solemne, recién a los 45 años. Pero ya desde entonces tenía una gran caridad y sufrimiento por los esclavos católicos que llevaban en todas las incursiones o guerras, hacían muchas incursiones en el Mediterráneo, los piratas musulmanes para la época. Es un gran problema en la cristiandad, al punto que nacieron, sabrán, dos órdenes religiosas, la orden de la Santísima Trinidad y la orden de Nuestra Señora de la Merced, para recuperar católicos que eran llevados en estas incursiones de los musulmanes después como esclavos, con tantos riesgos para la salvación eterna, etcétera, etcétera. Y detrás de estos pensamientos y dolores, junto a un dirigido espiritual de él, que después fue santo también, San Pedro Nolasco, al mismo tiempo la Santísima Virgen, es uno de los hechos más conocidos, hizo que soñaran nuestro santo de hoy, San Raimundo de Peñafort, su dirigido espiritual, San Pedro Nolasco, y el rey de Aragón de la época, Jaime I,
y les hizo soñar o les hizo saber en el sueño que sería muy grato tanto a ella como a su Hijo, a Dios nuestro Señor Jesucristo, que fundaran una orden para recuperar, para redimir, para redención de cautivos católicos de manos de los musulmanes. Y así fue, y así es como nació la famosa, que hizo muchísimo bien, y en América mismo vinieron desde los primeros momentos, la Orden de Nuestra Señora de la Merced, cuyo nombre completo es Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, aprobada también por el Papa de la época. El Papa de la época, Gregorio IX, lo llama a Roma, y lo llama a Roma hablando de que uno de sus grandes puntos del saber y su gran virtud, sabiduría y santidad eran las confesiones, y lo nombra confesor personal, para que lo confiese al Papa, se lo lleva a Roma desde España para que sea su confesor personal. San Raimundo, allí estando en Roma, hizo esta gran obra de los o las, se conoce más en femenino, las decretales. También recibió el cargo de maestro general, la máxima autoridad de la orden de predicadores, pero tan solo lo ejerció 2 años y después él mismo quiso renunciar y siguió sin ser la autoridad máxima de la orden. Entre los milagros que él hizo, tal vez el más famoso de todos, de hecho en la oración de la Santa Misa se trae a colación su gran sabiduría en los temas de las confesiones y el gran milagro que les voy a relatar hoy. Estaba en las Islas Baleares, cerca de más o menos cercanas a las costas españolas, y el rey de Aragón había dado orden de que ninguno lo llevara a tierra firme. Le había, si mal no recuerdo, recriminado al rey su infidelidad, problemas de traicionar el matrimonio. Y el rey había dado órdenes a todas las embarcaciones de la isla que ninguno lo llevara a tierra firme a España. Entonces, sin más, tiró su manto sobre las aguas, lo levantó, se paró arriba y se fue arriba de su manto hasta España. ¿Cuánto recorrió pisando el mar arriba de su capa? 257 kilómetros. Y se guarda el dato de cuánto se demoró, 6 horas. Desde las Islas Baleares hasta Barcelona navegó pisando su propia capa y en 6 horas 257 kilómetros. Y llega a Barcelona y otro milagro más, porque las puertas de su convento están cerradas y él pasa igual. Aunque las puertas del convento estuviesen cerradas, pudo entrar y hallarse por dentro de su convento. Y tiene uno de los hechos más relevantes de los milagros que él hizo, que está relatado en la misma oración de la misa. Entonces, ya sobre los 100 años, Dios lo llamó a la otra vida para el premio de sus virtudes, 1275. Y volvemos a repetir, había nacido en 1175, 100 años. Y cosas curiosas del buen Dios, que algunos santos son canonizados más o menos rápidamente y otros no. El Papa Clemente VIII lo canoniza en el 1601. Pasaron 325 años después de su muerte. Otros que son canonizados a los 30, a los 40 años. En el caso de él pasó bastante tiempo. Son cosas curiosas que Dios sabrá en sus misterios por qué ocurren. Pero un grandísimo santo. Era su fiesta y queríamos decir unas palabras sobre él, pero queremos retomar el tema de la infalibilidad. Entonces, al menos para volver a ponerlos en tema, porque hablamos de él recién la semana pasada, para reintroducirlos o para hacer de nuevo el status questionis sobre el dogma que tenemos los católicos, la realidad que tenemos los dogmas, dan la máxima certeza en una realidad que poseemos los católicos. Y en este punto, la infalibilidad de los papas. Un papa jamás se puede equivocar y jamás puede enseñar algo errado ni contra el dogma ni contra la moral. Es un carisma, es un don que Dios da al ser humano. Obviamente que los seres humanos no tenemos eso. Los seres humanos somos esencialmente falibles y nos podemos equivocar, pero a quien es papa, una vez que es elegido, Dios irrumpe allí y le da ese carisma o don para que, por ser papa, jamás vaya a enseñar algo ni contra el dogma ni contra la moral. Lo hemos tenido siempre los católicos, todo dogma, una vez que se define, por ejemplo, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción nos enseña a todos los católicos que siempre la Virgen, desde los comienzos, en 20 siglos hemos tenido esa realidad de que ella fue concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción. Más el dogma termina de aclarar el punto y si hay discusiones, cierra toda discusión.
Los hechos son así. En el caso del Papa, porque algunos razonan mal en cuanto a cómo funciona un dogma, no es que a partir de allí un Papa es infalible. Todo Papa de la Iglesia Católica, desde que existimos los católicos hace 20 siglos, todo verdadero Papa jamás ha podido enseñar nada, ni contra el dogma, ni contra la moral. Y los detractores, y quienes están gravemente errados en este punto, quieren traer a colación de que un Papa sí puede enseñar contra el dogma y sí puede enseñar contra la moral y sí puede caer en herejía. Es absolutamente imposible, no por lo que tiene de ser humano, sino por el don que Dios da. Si bien lo sabemos recién desde 1870, bajo absoluta definición papal, de modo tal que ya no se puede ni discutir el tema, antes sí, había discusiones, algunas por lo menos. Si bien es algo que cierra toda discusión, en 1870, los católicos hemos tenido eso siempre, desde que existimos. Entonces, más se puede argumentar que el Papa tal o cual, que Honorio, que Liberio, son todas falsas acusaciones y que gracias a Dios los católicos hemos tenido siempre gente muy estudiosa, eruditos, que han podido develar a través de los estudios históricos que son falsas acusaciones y demostrar un gran libro que estudia bastante estos temas, Misterio de Iniquidad, escrito hace unos 30 años atrás. Allí se habla de estas falsas acusaciones sobre algunos papas. Entonces el punto es que los católicos, todos los papas que hemos tenido, ninguno de ellos jamás ha podido hablar ni en una sola oportunidad, ni contra el dogma, ni contra la moral. Un papa católico no puede caer en herejía, está imposibilitado por el don que Dios da allí, el carisma, de caer en ningún tipo de error en esos temas y no puede caer en la herejía. Cuando él habla ex cátedra, dice el dogma, y allí está la clave, porque uno de los errores que circulan actualmente, hoy en día, está en falsear el significado de qué significa ex cátedra. Ex cátedra significa como papa. Cuando él habla desde su cátedra, desde su trono. Cada vez que el papa habla en forma oficial, habla ex cátedra, habla desde su puesto, que es de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Cada vez que se presenta como papa, ni en dogma, ni en moral se puede equivocar en nada. Ni en dogma, ni en moral puede establecer algo malo, algo equivocado. Ni en dogma, ni en moral una herejía. Y se hace, y se pone ex cátedra allí en nuestro dogma, porque solamente ha quedado pendiente la discusión, para ser precisos en teología. Está bien, el Papa cuando es público, cuando es autoridad pública, no se puede equivocar. Pero cuando habla privadamente, ut persona particularis, se dice en latín, como persona particular, en una charla privada con un amigo, se puede equivocar allí, de llegar a una charla informal con un amigo, ut persona particularis. Como persona particular se puede llegar a equivocar. El dogma no define eso, lo deja abierto. Muchos grandísimos santos y doctores han creído que ni siquiera como persona particular, ¿quién es? San Roberto Belarmino. San Roberto Belarmino, que es un baluarte en estos temas, en su opinión personal, ni siquiera como persona particular, charlando con un amigo, se puede equivocar. Y yo voy a decir, yo comparto su opinión, pero eso es discutible todavía. El dogma nos dice ex cátedra, cuando habla como papa, como persona particular o persona particularis, ahí hay una discusión abierta. Yo sigo a San Roberto Belarmino, creo que ni siquiera allí se puede equivocar. Al famosísimo cardenal Villot, con B alta, hay un Villot con B corta, que no es bueno, y hay un Villot con B alta, como la palabra bueno, para que se acuerden, que fue un teólogo de principios del siglo XX excepcional, también coincide con esta postura de San Roberto Belarmino, que ni siquiera como persona particular, pero esto ya es un campo más discutible. También podemos traer a colación el grandísimo sacerdote jesuita, también del principio del siglo, Capello, un gran hombre estudioso a más no poder, sobre todo en materia de sacramentos. Él también opina que ni siquiera como persona particular. O un gran teólogo del siglo XVI, Pigius, que por ahí escucho que está equivocadísimamente atacado, porque fue un grandísimo teólogo, él también. Ahí tienen San Roberto, Pigius, Capello, Villot, etcétera, etcétera. ¿Y por qué yo comparto la opinión de estos grandísimos teólogos
y creo, el día de mañana veremos, no creo que de la historia, pero la Iglesia podría definir el día de mañana si también como persona particular no puede equivocarse, porque ese don, el fundamento que yo veo, es que ese don, que es real, este primer punto es real, el otro es discutible, el fundamento es para que el Papa no pueda jamás enseñar nada, ni contra el dogma, ni contra la moral, lo que está bien, lo que está mal, es el bien común de la Iglesia. Y decir el bien común de la Iglesia es proteger las almas de los católicos. Y el bien común de la Iglesia, por eso yo creo que ni siquiera charlando con un amigo, como persona particular, y el bien común de la Iglesia está en el conjunto de católicos y está también en un solo católico. Vale decir, el Papa está imposibilitado en esta protección del bien común de la Iglesia para proteger el bien común de la Iglesia que se ve en el conjunto de católicos y en un católico también. Yo no puedo dañar, si soy verdadero Papa, por ese don de Dios, ni a 1000 católicos ni a uno solo, que es mi amigo, charlando en privado conmigo. Por eso yo creo que en esta discusión, que no entró en el dogma aún, tienen la razón estos grandes teólogos y yo comparto la opinión de ellos. Ni siquiera como persona particular se puede equivocar contra el dogma y contra la moral. Y este ex cátedra es un punto clave porque la enseñanza de infalibilidad, de no poder equivocarse, abarca todo magisterio de la Iglesia, del Papa. Porque el Papa siempre que habla públicamente está enseñando, sea con el magisterio ordinario, cuya forma más común, no única, son las encíclicas, las constituciones, sea en la forma solemne. Y este ex cátedra es clave porque los errores que circundan hoy en esta nada de mundo de intento de defensa del verdadero catolicismo en la tradición, etc., está dañadísimo por errores tan graves que atacan el dogma. Y se falsea el significado del ex cátedra diciendo que ex cátedra significa solamente el magisterio solemne. Solemnemente, ya lo dije y lo repito, en 170 años hemos tenido 2 veces algo solemne. Es un absurdo, o sea que hemos estado protegidos contra todo error en 2 oportunidades en 170 años. La gran enseñanza de los papas es el magisterio ordinario. Y eso es también ex cátedra, porque se presenta como papa. Y como papa, San Pío X, decía yo la semana pasada, nos enseñó Pascendi, que de extraordinario solemne no tiene nada, es magisterio ordinario. No, tal vez no todo lo que me dice San Pío X es cierto. Por ahí algunas cosas que me dice San Pío X del dogma o de la moral en Pascendi se puede estar equivocando. Mejor no le creo todo como católico. Es un absurdo, es un absurdo. Y es un error gravísimo que ataca al dogma. El dogma abarca toda enseñanza del Papa, sea la extraordinaria o solemne, sea la común u ordinaria, las constituciones, las bulas, etcétera, etcétera. Y esto trae consecuencias muy, muy graves, y así circulan y deambulan los errores en esta nada de, ya no sé ni cómo llamarlo, de intento de defensa del catolicismo en estos finales de la historia, que, amén, o además de ser poco y nada lo que podemos luchar porque somos una insignificancia, está dañadísimo por este tipo de errores. Entonces el panorama más triste no podría ser. Otra señal que nos muestra y nos sugiere el que somos habitantes de los finales de la historia. Porque no hay nada y lo que hay está enfermo. Y con enfermos y con enfermedades graves. No quiero ni decir la palabra, que atacan dogmas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.